Cristo vive, hermanos, Él está aquí. Alábale porque Él está aquí. ¿Verdad? Se me ha invitado para volver a compartir este mensaje. Alabado sea el nombre de Dios. Yo creo que Dios quiere recordarnos, ¿verdad?, lo que está a punto de acontecer, porque, ¿verdad?, muchas veces nosotros por el tiempo de nosotros como hombres a veces pensamos que ya no va a suceder aquello. Cuando Dios no está dando fecha, Dios está avisando que esto viene. Alabado sea el nombre de Dios. Yo le voy a invitar que se ponga de pies en esta hermosa hora y abra su escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 3 al 6. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Él está aquí. Alábale porque Él está aquí. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Si estamos convenidos, digamos un amén. Amén. Aleluya. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de endurecido corazón y de mirad, ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Unidos, les hablará pues mis palabras, escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Así vamos a orar para que el Señor sea el que venga a tomar mi vida en esta hermosa hora. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Cordero Santo de Dios, en esta hermosa hora, Padre eterno, me presento delante de ti, Señor, no sin antes agradecerte, Padre, porque tú nos permites estar en este lugar, Señor, donde se alaba, se bendice tu nombre, Cordero Santo de Dios. En esta hermosa hora, Padre, he venido una vez más, Señor, a compartir, a hablar, Señor, lo que tú has hablado, Señor, hace ya un tiempo a mi vida, Padre, un mandato el cual tú pones en mis manos, Señor Jesucristo, el cual tú quieres que yo hable a tu pueblo, Cordero Santo de Dios. Y hoy, Espíritu Santo, no
Señor está hablando, ¿verdad?, a su pueblo, ¿verdad? Y hoy en día está hablando por las piedras. ¿Por qué? Porque hoy en día la ciencia está proclamando, pero nosotros como pueblo de Dios ya lo sabemos, porque el Señor ha estado hablando hace ya varios meses de que esto se aproxima, y no es que Dios sea mentiroso, sino que su palabra dice que Él es lento para la ira. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que su pueblo esté prevenido, y aún su iglesia no está preparada. Alabado sea el nombre de Dios. Dios quiere preparar a cada uno de nosotros, aleluya, ¿verdad? Recuerdo claramente la fecha, ¿verdad? Recuerdo claramente el día en el que el Señor me dio esta primera experiencia. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que ese día, 16 de junio del 2014, el Señor hizo en mí algo muy increíble para mí. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor hacía ya unos meses atrás venía hablando a mi vida, venía hablándome constantemente en mi mente. Alabado sea el nombre del Señor. Había una voz que me hablaba al acostarme, al levantarme, y aún estando dormida, el Señor hablaba a mi vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Recuerdo que esta voz me daba una orden y me decía: Esmeralda, prepárate, porque voy a mostrarte algo grande. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que esta voz me vino siguiendo por muchos días. Recuerdo, alabado sea el nombre de Dios, que yo en mi ignorancia, porque nosotros somos enseñados por el Señor, pero cuando ignoramos estas cosas, cuando ignoramos aquel llamado, aquello parece como cosa extraña que llega a nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Esta voz empezó a entrar en mí y hacía que mi cuerpo se estremeciera, hacía que mi carne se estremeciera. Alabado sea el nombre del Señor, porque muchas veces el Señor me hablaba aún en mis quehaceres
a mi hogar a orarme y me decía: Esmeralda, hija, no temas, porque yo estoy aquí, estoy contigo. El diablo hace mucho ha querido destruirte, porque yo tengo cosas grandes contigo, pero no temas, porque yo estoy a tu lado, yo estoy aquí. Aleluya. Recuerdo que en ese momento dejé de escuchar todo, dejé de escuchar los llantos,
escuchaban gritos y lamentos de hombres, de mujeres, de niños, sin haber excepción de personas. Y empezó a decirme el Señor: esto lo voy a hacer porque ya estoy cansado de tanta maldad, ya estoy cansado de tanto pecado. El pecado ha subido como humo a mi presencia y yo estoy airado, estoy hastiado de tanto pecado. Recuerdo que me decía: mira con atención. Aún la tierra estaba sacudiéndose de una manera muy grande. Empecé a mirar pedazos de cuerpo atrapado entre los escombros. Empecé a escuchar gritos de pequeños. Empecé a mirar pedazos de brazos, pedazos de cráneo con cabello, con árboles encima de aquellos cuerpos. Empecé a mirar a unos hombres correr de aquella ira. Recuerdo que inmediatamente árboles caían encima de ellos, al grado de que quedaba solamente la tierra embarrada de sangre. Era algo muy horrible. La ira del Señor ha de venir con gran furia. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que empezó a decirme: mira con atención. Y empecé a mirar el hogar de mi hermana. Empecé a mirar su hogar. Empecé a mirar que ella estaba dentro con su familia, toda entera dentro del hogar. Miraba yo que no se apercibía de lo que estaba sucediendo afuera. De repente aquel temblor llegó a su hogar y de repente miré que quisieron salir corriendo, pero no pudieron. No dio tiempo de nada. Inmediato aquella casa cayó, quedó sepultada. Yo escuchaba gritos y lamento y empecé a reclamarle, empecé a decirle: Señor, no, porque Padre, mi familia no, por favor, Señor, ten misericordia. El Señor me decía: porque ya estoy cansado de que estoy llamando al hombre con amor. Yo le he hablado con amor, el hombre no me quiere escuchar. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Me empezó a decir el Señor: porque ella primeramente el lugar se lo da a su esposo y lo último me lo da a mí, y yo soy el primero que tiene que estar en la vida de ustedes. Ciertamente Dios no miente. Muchas veces el primer lugar se lo damos al hombre y luego al poco tiempo se lo damos a Dios. Pero Dios hoy está demandando su tiempo para Él. Dios hoy está reclamando lo que le pertenece a Él. Recuerdo que me quitó de aquel lugar, de aquella enfrente, de aquel cuadro horrible, y seguí mirando la tierra, desastre, catástrofe por completo. Y me dijo: mira, empecé a mirar otro hogar. Dentro de este hogar había una mujer caída de la gracia de Dios. Esta mujer estaba entretenida mirando el televisor. De repente empecé yo en el aire, mi espíritu angustiado, a gritarle por su nombre.
empecé a mirar, me dijo, mira, empecé a mirar las carreteras, empecé a mirar un caos, empecé a mirar gritos y lamentos, empecé a oír alarmas de auto, empecé a mirar como gente corría como hormigueros saliendo de aquellos autos, porque la tierra se estaba moviendo, las carreteras se estaban levantando. Recuerdo que me dijo el Señor, mira, ¿quién corre entre tanto de ellos? Empecé a mirar con atención lo que el Señor me estaba hablando, y de repente miré sorpresivamente, uno de ellos era mi esposo, que corría y corría con angustia de escapar de aquella ira. Pero de repente la carretera de ese lugar se abrió adelante. Miré que él quiso brincar de un lado a otro, pero no pudo. Cayó en medio de aquella brecha y no lo vi más. Empecé a llorar nuevamente. Empecé a decirle, Señor, ¿por qué también mi esposo no? Por favor. El Señor me decía, porque Él no me quiere escuchar. Yo le hablo con amor. Yo le estoy hablando con amor. Que venga a mis brazos, que yo le amo. Y Él ha endurecido su corazón. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Triste y duro es, pero tengo esperanza que lo que Dios ha hablado a mi vida lo va a cumplir. Porque dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. Yo he estado clamando por esa vida y sé que no muy lejos lo he de ver en un altar alabando y glorificando su nombre. Recuerdo que me decía estas palabras, Esmeralda, hija, este mensaje no solamente es para que me dio la espalda, este mensaje no solamente es para el pecador, este mensaje también es para mi iglesia, también es para mi pueblo, porque mi iglesia también hay pecado, también hay abominación dentro de él. Y me decía el Señor, y muchos, millares de los que se dicen ser cristianos van a perecer en este juicio por no querer vivir mi palabra, por no querer sujetarse a la santidad que yo estoy hablando. Recuerdo que en ese momento me dijo, he aquí mi pueblo, he aquí mi iglesia. Empecé a mirar como en una pantalla una iglesia muy muy grande, la iglesia universal. Recuerdo que miraba que esta iglesia estaba alabando, estaba glorificando y estaba llena de multitud de gente. Pero avanzamos hacia allí, me dijo, así viví mi pueblo hoy en día. Y empecé a mirar un desorden muy grande. Empecé a mirar muchas que se dicen ser cristianas, con cabello recortado, con cabello pintado, con cejas depiladas, pintadas, con aretes. Muchas mujeres que se dicen ser cristianas con faldas cortas, con faldas pegadas, con blusas vulgares. Recuerdo que me empezó a decir el Señor con un celo dentro de su voz. Recuerdo que me empezó a exhortar y empezó a decirme,
Porque en mi iglesia no todos se aman. Yo miro que muchos se alegran de ver el dolor de su prójimo. Cuando uno de sus hermanos está padeciendo, muchos se alegran. Se supone que son un mismo cuerpo y que si una parte del cuerpo está dolorida, todo el cuerpo tiene que sentir el dolor. Pero como no todos se aman, no les duele. Me decía, diles que yo quiero amor. Diles que yo miro cuando los pastores los convocan al reconcilio. Muchas veces lo hacen, pero la mayoría de labios solamente, porque aún queda el dolor, aún queda la rencilla, aún queda la espina. Diles que yo quiero un reconcilio, que saquen todo lo que está dentro de su corazón, porque esas cosas a mí me estorban. Me decía, diles a esos que se paran en mis púlpitos, que brincan y danzan y dan volteretas y dicen que mi espíritu los guía. Ciertamente los dones son irrevocables, pero dile a eso que yo miro, que yo veo que muchos de ellos me han robado en sus diezmos, me han robado, son ladrones para mí, y en mi reino yo no quiero ladrón. En mi reino mi palabra lo dice, que no entrará ningún ladrón. Y robanza la vaquina, la basoa. Me decía, diles que hasta un peso que se roben de mi diezmo ya son ladrones para mí. Me decía, ten cuidado, hija, porque hasta un peso ya cuenta para ser ladrón delante de mí. Recuerdo que me decía, dile que no teman, que vivan mi palabra, que se sujeten a la santidad, que yo estoy demandando en mi palabra, porque yo voy a librar a los míos, aquellos que obedezcan, aquellos que vivan la santidad que yo quiero. A esos voy a librar de lo que viene a la tierra, porque esto lo voy a hacer antes de que yo recoja a mi pueblo, y estoy a punto de recoger a mi iglesia. Estoy a punto de sonar la final trompeta. Quiero decirte, iglesia, que el Señor no me ha dado fecha, no me dio fecha, y yo no tengo por qué añadir fecha en este mensaje. Lo he venido hablando, lo he venido compartiendo hasta hoy, que Dios me ha permitido nuevamente hablar este mensaje. Aunque muchos me han llamado falsa profeta, yo quiero aclararte que Dios no me ha dado fecha, que Dios me dijo que esto lo va a hacer antes de que recoja a su pueblo, y su pueblo aún está en la tierra, aún no ha venido por su iglesia, así que no podemos decir que no está cumplido, porque está por cumplirse. Viene la ira de Dios, viene la ira de Dios, viene juicio, y no es un juicio cualquiera, es un juicio grande, que como lo hablaba el Señor hace unos días, aún ni la ciencia puede llegar al conocimiento de tan grande que es ese juicio. Recuerdo que me siguió hablando, salimos de allí y seguí mirando aquella catástrofe tan grande. Casi ya todo estaba destruido. Mi alma alaba tu gloria. Recuerdo que empecé a ver un cuadro horrendo, horrible en la
¿Qué culpa tiene la inocencia de pagar por el pecado de mucha gente que no quiere dejar el pecado? La inocencia también tiene que pagar por causa del pecado, porque para este juicio no va a haber excepción de nada, de persona. El Señor va a raer, va a sacudir la tierra y el juicio es parejo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Empecé a mirar las orillas de los ríos como se desbarrancaban con todo y casa. Miraba gente en el aire como caía, avalancha de lodo encima de ellos. Recuerdo que de cuenta que hubieran pasado una máquina muy grande que arrastró muchas casas. Había un dolor horrible, se empezó a encerrar como una oscuridad. Empecé a mirar la realidad de las realidades. Empecé a mirar que la mano de Dios es dura. Inda rabacana rabasoa. Viene la ira de Dios, viene la ira del Padre, viene la ira del Hijo, porque ya están cansados de tanto pecado, porque el hombre no quiere enderezarse, porque no quieren vivir la vida como Dios quiere que la vivan. Recuerdo que empezó a decirme, escucha. Se escuchaba una soledad muy grande, un ay, solamente llanto y dolor en la tierra. De repente empezó a decirme, escucha. Empecé a escuchar una voz que bajaba del tercer cielo como un eco hacia la tierra, y esa voz empezó a hablar, empezó a decir, ay de los
Recuerdo que empecé a llorar y a decirle: Señor, como tú me mandas, si apenas si yo dirijo un culto de alabanza, yo no sé hacerlo. Él me decía: tú ve, porque donde quiera que tú vayas, mi gloria irá delante de ti. Donde quiera que tú estés, yo allá estaré contigo y yo voy a respaldarte donde quiera que tus pies se muevan. Ramanza, Saquima, la Barzoa. Recuerdo que volvimos, miraba aún mi cuerpo ahí tirado, mis hermanos llorando, humillados hasta abajo en aquel piso. Recuerdo que empezó a hablar y empecé a mirar. Me decían: miraba a un ángel hermoso con una espada de oro, y esta espada lo hacía de esta forma. Estaba detrás de aquel hermano que estaba orando allí. Me decía: ese ángel que tú ves allí, ese ángel le da la victoria a mi siervo. Aquellos que pelean, aquellos que viven mi palabra, la ponen por obra, a ellos le da la victoria en la lucha, en la prueba. Iglesia de Dios, no estamos solos. Hay ángeles que están batallando, guerreando junto con nosotros, y estamos teniendo victoria, porque de Dios es el poder. Mi alma alaba la gloria de Dios. Recuerdo que me impulsó a mi cuerpo. Empecé a sentir una frescura en mi cuerpo, en mi sangre, pero aún no podía abrir mis ojos. Empecé a llorar y empezó a hablar aún por mis labios. Empezó a decir: siervo, aquellos hermanos que estaban allí, apunten la fecha, el día, la hora en la que le he revelado a mi sierva esta profecía revelada y profetizada. Alabado sea el nombre de Dios. Mis hermanos me ayudaron a levantarme. Recuerdo que anotamos la fecha, la hora la podía yo mirar como un reloj prendido, las 7 de la noche, con 8 minutos y 36 segundos. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor tomó mi vida por 1 hora y minutos. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiero decirte, amada iglesia, yo he terminado este mensaje. Yo sé que el Señor aún quiere que yo siga hablando esto, porque Él quiere que su pueblo esté alerta. Él quiere que su pueblo esté alerta. El Señor nos está hablando de una y otra forma para que su pueblo esté alerta, porque esto no es un temblor pequeño, no es algo pequeño, es algo muy grande, que solamente con la ayuda de Dios vamos a soportar esto. Es tiempo, iglesia, de volver a ese temor, de entrar a ese temor que el Señor quiere que nosotros tengamos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he terminado este mensaje. Si hubiere alguien que desee pasar para que el Señor vuelva a poner ese temor en nuestras vidas, porque muchas veces con el paso de los días se nos va olvidando, se nos va perdiendo aquel temor. Pero hoy, iglesia, no sabemos si puede ser mañana, si puede ser a la madrugada de este día. Solamente lo que sabemos es que esto está a la puerta. Mi alma alaba la gloria de Dios. El Señor quiere alertarnos. El Señor quiere despertarnos. El Señor quiere que su iglesia esté velando. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. He aquí tu pueblo, Señor. Tu pueblo quiere. Tu pueblo necesita ese temor. Vela, pequeña, vela, porque ahorita no es excepción de nada. Todos tienen que estar velando, niños y grandes, pequeños, adultos, ancianos.
Y sé que tú has avivado ese fuego que se había apagado mucho. Ahora está ardiendo. Ahora esas fuerzas están volviendo en este día, Señor. Y manténnos alerta, alerta, Padre. Despiértanos, lávanos, límpianos con tu sangre. Purifícanos por completo. Que vivamos una vida llena de temor, de santidad y obediencia delante de ti. Gracias, Señor, gracias. Sigue hablando, síguenos guiando, Padre mío, como lo has hecho. Porque así somos, guiados por tu mano, Padre. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias por tu sierva que lleva a cargo este rebaño. Dale fuerza a tu sierva, Padre. Ayúdala cada día. Guíala con tu Espíritu Santo. Cada día dale más temor y sabiduría. Cada día dale más bendición sobre su vida. Yo la pongo en ella, su simiente, bajo tu cobertura, Cordero. Y lo declaro más que vencedores y a salvo de todo lo que ha de venir. Gracias, Cordero Santo. Mi alma alaba el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. La gloria de Dios está aquí, aleluya. Yo he terminado, ¿verdad? Esto ha sido para honra y gloria del Señor. Mi hermana, para continuar.